Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un nuevo tema que en esta clase número 4, que hasta ahora hemos venido tocando de manera tangencial con los distintos casos que hemos venido analizando, ¿sí? Como es el caso 1 de la primer clase, caso en el cual hacíamos referencia a la situación que vive un paciente y su médico al momento de requerir este paciente como medida terapéutica, una transfusión de sangre, cuando esta misma persona, el paciente, había rechazado explícitamente este tratamiento en una consulta previa que había mantenido con su médico. Utilizamos este ejemplo que, bueno, es un caso médico, un caso vinculado con la salud, pero que nos sirve para poner de manifiesto un problema, ¿sí? Un problema ético. Y esta situación se define como un problema porque justamente nos pone frente a la disyuntiva de tener que tomar una decisión en relación a qué hacer, y la situación se nos presenta como una situación dificultosa para tomar justamente esta decisión acerca de qué hacer, ¿sí? Si nos pusiéramos en el lugar del médico. ¿Sí? Decisiones similares podemos tener que tomar si en lugar de ser médicos fuéramos, por ejemplo, investigadores y tuviéramos que tomar la decisión en relación a incluir en nuestra investigación a determinado tipo de población, por ejemplo. Y que esa población o las personas pertenecientes a esa población se les tuviera que administrar determinado tipo de tecnología, ¿sí? Sobre la cual estuviéramos investigando. Y esa tecnología implicara el riesgo de padecer algún tipo de efecto nocivo, ¿sí? Bueno, ese tipo de situaciones son situaciones que se presentan como problemáticas, ¿sí? Y a partir de la identificación de ese problema es que nos vemos en la necesidad de tomar una decisión. Y para tomar una decisión, lo que debemos hacer, y acá recurrimos al método ético de razonamiento, que describimos en la clase 2, a lo que debemos recurrir entonces es a identificar cuáles son los valores que se ponen en juego en una situación como estas como alguna de estas que venimos describiendo. Entre esos valores, o para saber cuáles son esos valores que se ponen en juego, contamos con una herramienta normativa que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En relación a esa declaración, en la clase 3 hemos visto ya dos valores que los hemos analizado. Uno ha sido el valor de la dignidad, el otro el valor del beneficio, ¿sí? Así como hemos visto al beneficio como un valor, también podemos decir que hay un disvalor o un valor negativo en relación a ese beneficio, que son los efectos nocivos, ¿sí? Es decir, los efectos nocivos que uno podría asociar con la producción de un daño, ¿sí? Uno lo puede ver como un disvalor, ¿sí? Es decir, como la contracara de un valor que en este caso sería el beneficio. Bien, en esta clase vamos a seguir o vamos a avanzar con el análisis de otro valor, ¿sí? Que en este caso es el de la autonomía, ¿sí? El valor de la autonomía está expresado en un artículo de la Declaración
Universal de Bioética y Derechos Humanos, que es el artículo 5, ¿sí? Que hace referencia a un principio, ¿sí? Y el principio es el del respeto de la autonomía y la responsabilidad individual, ¿sí? Es decir, que acá en un mismo artículo estamos combinando dos valores, ¿sí? La autonomía por un lado y la responsabilidad individual por el otro. ¿Y por qué se asocian autonomía con responsabilidad? Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de una capacidad que tienen las personas de autodeterminación, ¿sí? En términos de Immanuel Kant, el filósofo, eh, esta autodeterminación estaría haciendo referencia también a una forma de autolegislación que tiene la persona sobre ella misma. El punto es que esta autodeterminación hace referencia también a una toma de decisión por parte de la persona, que es una toma de decisión libre y voluntaria, ¿sí? Es decir, que esta toma de decisión libre y voluntaria estaría reflejando lo que se ha dado en llamar el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, la autonomía, ¿sí? La autonomía de la voluntad hace referencia a ese libre albedrío, a la capacidad de tomar decisiones en forma libre y voluntaria. Bueno, ya podemos empezar a imaginar o ver ciertos problemas que se presentan alrededor de el respeto de la autonomía y que tienen que ver con la existencia de una capacidad real de ser autónomo, ¿sí? Una capacidad real que se puede poner en cuestión o se puede cuestionar en el caso de personas que, por ejemplo, tengan cierto tipo de discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, frente a esto, uno debería preguntarse, bueno, pero no todas las personas con discapacidad intelectual van a tener un mismo nivel de compromiso de su capacidad para tomar decisiones en forma libre y autónoma. Es decir, efectivamente va a ser muy distinta la situación de una persona que tenga una discapacidad intelectual severa, ¿sí? Si lo compara con una persona que tiene una discapacidad intelectual leve y probablemente no tenga capacidad para tomar cierto tipo de decisiones en forma autónoma, pero sí pueda tener capacidad para tomar otro tipo de decisiones en forma autónoma. Entonces, esto va a ser parte de la discusión que se dé cuando debamos evaluar la presencia, ¿no?, de esta capacidad autónoma para tomar decisiones. No va a ser lo mismo tampoco, por ejemplo, el caso de un neonato, un recién nacido, ¿sí? Donde claramente reconocemos una falta de capacidad para tomar decisiones en forma autónoma. O el caso, por ejemplo, de una persona que tiene un desorden de la conciencia, ¿sí? Y se encuentra en coma o se encuentra en estado vegetativo, y esa condición de salud en relación a su estado de conciencia hace que esa persona que en algún momento tuvo capacidad para tomar decisiones en forma autónoma, en estos momentos no la tenga, ¿sí? Y otra persona sea la que tenga que tomar esa decisión autónoma por ella, ¿sí? Entonces, en ese caso, se recurrirá a la figura del representante legal. Ese representante va a cumplir la función de tomar esa decisión autónoma en lugar de esta otra persona que bajo estas circunstancias no puede hacerlo. Y como decíamos en este artículo, así como se hace referencia a la autonomía, también se hace referencia a la responsabilidad, porque cuando se habla de autonomía, se habla de tomar decisiones autónomas y responsables,
Y esto en realidad se convierte en una obligación de la persona autónoma en cuanto a tomar decisiones que sean responsables y que sean responsables en relación a considerar los intereses ajenos a esa persona, es decir, los intereses de otras personas. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que una persona que toma decisiones autónomas, pero esas decisiones tomadas autónomamente al mismo tiempo no se acompañan de responsabilidad, entonces podríamos decir que en ese caso esa persona está tomando una decisión arbitraria, ¿sí? Una decisión arbitraria. Por ejemplo, una decisión que implique poner en riesgo a otras personas, ¿sí? Una decisión o una conducta irresponsable en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esto desde el punto de vista moral, ¿sí? Debería ser penado, ya que esa persona estaría tomando una decisión autónoma, pero no responsable y por ende arbitraria. Eh, en otro momento hablamos acerca del paternalismo, ¿sí? Que tiñe las conductas, sobre todo dentro del ámbito médico, ¿sí? Pero también uno podría hablar de un paternalismo por parte del Estado, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que en el ámbito de la salud, la figura del paternalismo ha sido claramente asociada a determinado tipo de conductas médicas, ¿sí? Conductas médicas en las cuales el profesional de salud, es decir, no es exclusivamente el médico, toma una postura eh, de tomar decisiones en lugar del paciente en este caso. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de la autonomía se presenta justamente como una contrapartida, ¿sí? De estas decisiones autónomas. ¿Sí? Es decir, el respeto de la autonomía debe servir para contrarrestar el paternalismo que se puede manifestar, por ejemplo, en las relaciones que se establecen entre pacientes y profesionales, profesionales de la salud. De esta manera, a través del respeto de la autonomía de la persona, es que la ley argentina, ¿sí? Haciéndose eco y haciéndose cuerpo de estas concepciones éticas, bioéticas, de respeto de la autonomía de la persona, es que, como les decía, la ley argentina reconoce la capacidad en los pacientes de rechazar determinados tipos de intervenciones, ¿sí? Intervenciones terapéuticas que pueden implicar, por ejemplo, el uso de determinado tipo de tecnologías, biotecnologías o distintos tipos de intervenciones en salud. Pueden ser intervenciones de tipo psicológico, por ejemplo, ¿sí? O intervenciones de tipo farmacológico, ¿sí? O intervenciones que impliquen el uso de determinadas tecnologías para el diagnóstico, por ejemplo. Tal es así que en la Argentina contamos con una ley que se llama la Ley de los Derechos del Paciente. La Ley de los Derechos del Paciente tiene, se aprobó en el año 2009, pero en el año 2012 tuvo una modificatoria, ¿sí? Esa modificatoria de la Ley de los Derechos del Paciente se dio en llamar Ley de Muerte Digna. Hay un fragmento de la Ley de Muerte Digna que vamos a leer ahora y que sirve para ejemplificar
este reconocimiento de la autonomía del paciente en relación a los distintos tipos de intervenciones que se pueden hacer desde el sistema de salud. Dice la ley de los derechos del paciente, la ley de muerte digna, la 26.742. Dice en su artículo primero: en el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en una igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Bueno, son varios los elementos que habría para analizar de este artículo de la ley. No nos vamos a detener en detalle, probablemente lo hagamos en otra ocasión, pero hacíamos referencia a este fragmento de la ley o a esta parte de la ley para manifestar o para ejemplificar de qué manera se puede respetar la decisión autónoma de los pacientes, ¿sí? Es decir, esto es algo que parte del respeto de un valor, que es el respeto de la autonomía, y de un principio, que es el principio de respetar la decisión autónoma de los pacientes, que se convierte en vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, a partir de su enunciado en esta ley de los derechos del paciente. Bien. ¿Y cuál es la especificación práctica de este principio de respeto de la autonomía del paciente? Bueno, la especificación práctica de este principio se da a partir de la obligación que tienen los profesionales de la salud y de la obligación que tienen, por ejemplo, los investigadores que desarrollan investigaciones con personas, la obligación que tienen de obtener el consentimiento informado por parte de los pacientes o por parte de las personas que van a participar de una investigación. Y en el consentimiento informado, ¿sí? Que se habla del consentimiento informado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 6, se habla también del consentimiento informado en otra declaración que vamos a ver en otro momento, que es la Declaración de Helsinki, que es una declaración que hace referencia a los deberes que tienen los investigadores cuando investigan con personas. Y uno de esos deberes es el de obtener el consentimiento informado de la persona que va a participar de una investigación. ¿Y qué es lo que o de qué consta el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado consta de justamente información que debe recibir el paciente o información que debe recibir la persona que va a participar de una investigación en relación a qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de eso que se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer y de qué manera se va a hacer? ¿En qué momento se lo va a hacer?
qué tipo de beneficios puede llegar, y acá vinculamos ya con este otro valor que hemos mencionado en la clase anterior, que es el de la obtención de beneficios. Bueno, en el consentimiento informado debe estar explicitado cuáles van a ser los beneficios que esa persona va a recibir a partir de un tratamiento, en cuyo caso serán beneficios presuntos, ¿sí? Porque no se puede asegurar que la persona efectivamente vaya a recibir ese beneficio, pero sí que ese beneficio es lo que se está buscando a través de la intervención. Pero también hay que, en el consentimiento informado, tienen que figurar aquellos efectos nocivos potenciales, ¿sí?, de esa intervención. Y lo importante es, o una de las cosas importantes a mencionar, es que el consentimiento informado puede ser revocado por la persona que ha dado ese consentimiento. ¿Sí? Es decir, que la persona puede arrepentirse, ¿sí?, de recibir ese tipo de tratamiento, o puede arrepentirse de participar en una investigación, y esta posibilidad, ¿sí?, que en realidad es el reconocimiento de un derecho, ¿sí?, debe ser claramente explicitado en el consentimiento informado. La ley de los derechos del paciente también hace referencia a otra especificación práctica de este principio del reconocimiento de la autonomía de los pacientes. Y esta especificación práctica es la de las directivas anticipadas. ¿Sí? Es decir, un paciente puede dar directivas anticipadas en relación a qué es lo que quiere que se haga o que se deje de hacer en determinado tipo de circunstancia. ¿Sí? Y esto es expresado de esta forma en la ley. Dice, toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Esto tiene que ver con el fragmento o con el contenido de ese fragmento que leímos previamente de la Ley de los Derechos del Paciente en relación a rechazar determinados tipos de tratamiento, pero aquí se hace la salvedad en la ley que este rechazo a los tratamientos no es sinónimo de llevar adelante una eutanasia, que esto sería provocarle intencionalmente la muerte al paciente, dado una condición de salud determinada que el paciente tenga. Bueno, en nuestra legislación no existe, ¿sí?, al día de hoy este derecho a la eutanasia, y por eso se hace esta especificación. Otro elemento que hay que tener en cuenta, y esto tiene que ver con el artículo 7 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, es la situación de aquellas personas carentes de capacidad de dar su consentimiento, ¿sí? Y acá podemos, bueno, volver a algunos de los ejemplos que ya mencionáramos, pero podríamos, por ejemplo, mencionar el caso de un niño, ¿sí?, de 5 o 6 años, que por esa condición de ser menor de edad no tiene la capacidad de dar su consentimiento, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de esto, es necesario tomar en cuenta, bueno, en primer lugar, que como el niño no tiene la capacidad de dar su consentimiento,
se considera que los padres son los que mejor velarán por los intereses de ese niño. Entonces, serán los que deban dar el consentimiento en el caso de una intervención en salud o en el caso de la participación en un protocolo de investigación. Pero también se puede dar el caso de que se evalúe que los padres tampoco están en capacidad de velar por los mejores intereses de los niños, en cuyo caso se podrá llegar a recurrir a una tutela judicial en ese caso. Eh, Más allá de este punto, es necesario mencionar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño contempla el derecho del niño a ser escuchado, ¿sí? Ser escuchado en sus opiniones, más allá de que después sean los padres los que efectivamente consientan o no en relación a una intervención en salud, por ejemplo. Y esto tiene que ver con un principio que es el principio de respeto de la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la autonomía, se reconoce que la autonomía de la voluntad no es algo que aparece repentinamente en la persona, sino que es algo que se va desarrollando con el tiempo, ¿sí? Y la autonomía progresiva implica la asunción de diversas funciones decisorias por parte del niño. Y esas decisiones, o esas funciones decisorias tienen grados de madurez que se van dando a lo largo del tiempo. Tal es así que en el Código Civil de la República Argentina se reconoce que los adolescentes entre 13 y 16 años, siendo aún niños, ¿sí?, se les reconoce la aptitud, es decir, no aún la capacidad jurídica, pero sí la aptitud para decidir en relación a tratamientos que no sean tratamientos invasivos, que no comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Es decir, que el Código Civil les reconoce aptitud para tomar esas decisiones, ¿sí?, sin, en este caso, tener que recurrir a la decisión de los padres o representantes legales. Obviamente que acá se monta toda una discusión en relación a qué considerar tratamiento que no comprometa el estado de salud de la persona, ¿sí? O inclusive el hecho de qué considerar un tratamiento invasivo o no invasivo, o qué considerar un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona, ¿sí? Hay casos que, si una cirugía puede ser un caso claro de un tratamiento invasivo, pero uno también debería preguntarse qué pasa con determinados tipos de tratamientos farmacológicos que, sin ser invasivos, pueden de alguna manera comprometer el estado de salud de la persona si aparecen determinados tipos de efectos nocivos, ¿sí? Es decir, que si bien se reconoce esta autonomía progresiva, hay ciertos aspectos que pueden dar para cierto debate. Y el Código Civil ya reconoce a los adolescentes de 16 años como adultos en relación a la toma de decisiones en relación a su salud, ¿sí?, por más que aún no sean mayores de edad, ¿sí?, pues la mayoría de edad se considera a partir de los 18 años. Entonces, con esto podríamos decir que para ciertas decisiones no se requeriría de capacidad jurídica, sino de aptitud
o competencia, siendo esta aptitud o competencia considerada como la capacidad de discernimiento. ¿Y es la capacidad de discernimiento en relación a qué? Bueno, es la capacidad de discernimiento en relación a comprender qué es una enfermedad, cuáles son las distintas alternativas terapéuticas posibles y discernir acerca de qué es lo más conveniente para su propia salud. ¿Sí? Tener esta capacidad es lo que se considera para el Código Civil tener aptitud. ¿Sí? Y esa aptitud es lo que justamente se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no todos los niños y adolescentes tienen la misma aptitud, ¿sí? Es decir, que puede ser motivo de una valoración, inclusive de una valoración especializada, ¿sí? Si existieran dudas en relación a esa aptitud más allá de la edad que pueda tener el niño o el adolescente. Y una última consideración que hago en relación a estos temas, que tiene que ver con el caso de las investigaciones con personas en las cuales participan niños o adolescentes, ¿sí? Que por el hecho de ser niños y adolescentes aún no han llegado a su mayoría de edad, y por ende, al participar o al proponérseles participar de una investigación con personas, el consentimiento informado no va a estar dado por esos niños o adolescentes, sino que va a estar dado por sus padres o representantes legales. En ese caso, y contemplando este principio de respeto de la autonomía progresiva, es que si bien se solicitará un consentimiento informado a los padres o a los tutores legales, lo que siempre se deberá buscar, y esto está mencionado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, e inclusive en la Declaración de Helsinki, lo que siempre se deberá buscar es su asentimiento, ¿sí? Es decir, deberá el investigador saber cuál es la opinión del niño adolescente en relación a participar de esa investigación, y esto, ¿sí?, deberá ser materializado, ¿sí?, en la forma no de un consentimiento informado, sino de un asentimiento, ¿sí? Y ese asentimiento deberá contar con todas esta información que habíamos mencionado previamente para el caso del consentimiento, pero en este caso será para el asentimiento, es decir, que esta información deberá ser dada, aportada de forma adecuada, de tal manera que el niño y el adolescente pueda comprender efectivamente qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se pretende a través de su participación en una investigación. Bueno, hasta acá llegamos con esta cuarta clase, ¿sí? En la próxima seguiremos tratando otros valores y principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Y la sugerencia es que hagan el ejercicio de aplicar cada uno de estos principios y valores que vamos viendo, aplicarlos a distintos casos o situaciones problemáticas, tomando como guía el método ético de razonamiento que hemos visto en nuestra segunda clase. Bueno, muchas gracias.